Bueno, mi nombre es María José Carrasco Ortiz. Y mi nombre es Luis Herrera. Pues en este video hablaremos sobre el pensamiento religioso espiritual. Identificar no confundir entre que es religioso y espiritual. No, es religioso guión espiritual. Una gran diferencia entre estos dos. Y ver más o menos cuál ha sido su influencia dentro de sus inicios en la Edad Media, que fueron en los años de la caída del Imperio Romano del siglo V al siglo XV, al descubrimiento de América. Este video es una plática entre mi compañera y yo sobre cuál es el pensamiento religioso espiritual, para dar un entendimiento hacia cuál es su real concepto y propósito sobre la humanidad. Bueno, el pensamiento religioso es entender, por ejemplo, su especialidad, de qué se desarrolla en la cultura occidental, es decir, la filosofía cristiana. Hay que mirar siempre desde un doble me entiende, que es el... Este video es una plática entre mi compañera y yo sobre cuál es el pensamiento religioso espiritual, para dar un entendimiento hacia cuál es su real concepto y propósito sobre la humanidad. Bueno, el pensamiento religioso surge de las afirmaciones que no se pueden demostrar. Estos pensamientos son creados desde el hombre. Pues se basa más en los sentimientos que la razón. Regularmente la palabra mito viene del griego mitos, que significa un cuento o narración hecha por un hombre sobre una realidad, un hecho real, algo complementario dentro de una vida social, y así dar un poco de la razón y un conocimiento sobre un hecho que se realizó sobre un fenómeno principalmente. Este pensamiento se dio mucho durante la Edad Media, del siglo V al siglo XV. Exactamente, que regularmente lo usó mucho la Iglesia Católica. En palabras de muchos pensadores y personas que han comentado este tema, se han dicho que ha sido utilizado como una fuente de tratar de controlar a las personas por medio de hacerles creer, y que tengan miedo sobre algunas cuestiones de avances, no sé, formas de pensar que ellos establecen para así controlar una zona determinada de un lugar, por decir un país, una región, una ciudad, no sé, cosas así, un rancho, por decir en pocas palabras. Otra vez. Bueno, para entender el pensamiento religioso y especialmente debemos desarrollar su cultura occidental, es decir, la filosofía del cristianismo. Por eso nos remontamos a los siglos V, que se cree que en ese momento se inició la Edad Media, hasta el siglo XV, al descubrimiento de América. Principalmente el el religioso fue utilizado por la Iglesia Católica para poder así crear miedo dentro de una sociedad, población o país, y así controlarlos para sus intereses propios. De ahí viene la creación de la Santa Inquisición fue después, y la creación de los caballeros templarios. ¿Por qué? Porque ellos querían que las personas tuvieran miedo hacia algo que ellos, los mismos sacerdotes o curas, como en ese tiempo se llamaban, podrían, por ejemplo, quitarlo o hacer que ya no haya ese miedo. Pero lo que hicieron ellos fue lo contrario, crear más miedo, decir, no, ustedes son... El religioso, según muchos actores, controlan el manejo del poder. Por decirlo, se considera como el fenómeno de un cual total.
Más o menos es considerado como el fenómeno de sí de una cultura. Continuando con el pensamiento religioso, según muchos actores controlan y manejan el poder. Se considera como un fenómeno cultural en el pensamiento religioso espiritual. Este surge a partir de que regularmente es utilizado este pensamiento o a alguna religión como una tabla de soporte hacia una persona o otra zona de una población para una salvación dentro de un mismo ámbito. Regularmente ese es su primer uso, pero hay distintos usos, ya dependiendo de cada una de las personas de quien lo use de la manera correcta. Se cree que un dios da poder a una persona o a una cultura sobre cosas que ellos mismos no podrían hacer sin ese mismo. Ahí viene el caso de la necesidad. Y la crisis en un pueblo. Por eso pondremos continuando con el ejemplo. Mi compañera Majo, supongamos que vive en un lugar donde... Por ejemplo, yo vivo en un lugar donde no hay crisis, todo es perfecto, no necesitan nada. Continuando con el ejemplo, yo vivo en un país donde no hay crisis, donde no hay necesidad de agua, de gas, hay religión, hay gente que va a las iglesias a pedir a Dios. A lo contrario, en mi país hay mucha crisis, hay desigualdad, no hay suficientes recursos, el gobierno no nos da una fuerte sustentabilidad. Entonces, en este caso, ¿cuál es la contraria de el país de mi compañera y el mío? Continuando con el ejemplo del pensamiento religioso, ¿cuál crees que es la diferencia entre el país de mi compañero y mi país? En sí, en mi país, como hay necesidades básicas que no son sustentables por el gobierno, se basan más en ir a la iglesia y pedirle a Dios para que cambien todos esos defectos que tiene su país. En cambio, en su país, como no hay necesidad, no tienen la devoción de ir a la iglesia a pedir cosas, ya que nada más damos gracias de que tenemos esas cosas y que no tenemos tantas necesidades como el país de mi compañero. Exactamente. En conclusión, el pensamiento espiritual religioso es uno de los pensamientos más fuertes que se tiene dentro de la humanidad. Más que nada es renovarse mediante el arrepentimiento. Eso quería ser como el espiritual más bien que el religioso. El religioso son cosas creadas principalmente por el hombre. En una conclusión nuestra, este pensamiento es uno de los más fuertes y utilizados regularmente por las culturas más fuertes que se han desarrollado. En este caso podría llamarse el islamismo o la Iglesia Católica. Y para ti, ¿cuál es la diferencia entre estos dos pensamientos o cuál es tu forma de pensar de esto?